Hola cinéfilo. El audiovisual cubano se construye con muchos rostros, muchas voces y muchos oficios que juntos dan vida a nuestra producción cinematográfica y televisiva. Hoy nos acompaña en el set de entrevista un realizador que ha transitado por la edición y la dirección. Con experiencia tanto en la televisión como en el cine, ha formado parte de la familia del canal educativo y muy especial de este programa. Su trabajo refleja una mirada comprometida con el lenguaje cinematográfico y con las historias que elige contar. Ya sabes, si quieres enterarte de quién se trata, pues acompáñame para juntos conocer más sobre su trayectoria y sus procesos creativos. Luego, los acostumbrados comentarios de Joel del Río sobre una película de actualidad. Muy buenas noches tengan todos. Bienvenidos a el espacio de la entrevista. Como usted sabe, si es fiel, adicto, no se debe decir adicto. Uno no es adicto a un programa de televisión, uno es admirador, fan y todas las demás cosas. Bueno, si usted es admirador de este programa, sabe que este es su espacio de la entrevista y hoy queremos recibir con fanfarria y todo a Humbertini Fermar, un editor muy conocido en el ambiente audiovisual cubano y que lo será más y muy pronto. Muchas gracias por la invitación. Me siento feliz. Gracias, mijo. Gracias a ustedes. Gracias. De haber atendido a nuestra invitación. Ese no es tu nombre. ¿Tú quieres decir el verdadero? Bueno, mi nombre legal, al cual tengo que firmar contrato, es Humberto Fernández. O sea, Humberto Fernández. Pero había otro editor muy bueno, al cual le mando saludos, se llamaba Humberto también, entonces se confundía. Y entonces, pues nada, a mí me tocó el Humbertini para diferenciarme, porque me llamaban por programas que no había hecho y todo. Y se me quedó. ¿Afín con la cultura italiana o algo? No, parece que fue algo que salió de momento. Salió de pronto, con lo de Humbertini. ¿Y lo de Fermar? Lo de Fermar porque no quiero celos. Entonces, como yo soy Fernández Márquez, por lo tanto, ya. Fermar y ya. Mamá y papá, sí, todo el mundo no contento. A ver, ¿cómo te decidiste por la edición? ¿Cuáles fueron tus inicios en esta profesión? Vamos a entrevistarte como editor, aunque también eres realizador y lo sé. Bueno, yo como editor, yo pertenezco a los medios de comunicación audiovisual desde muy joven, desde el año 2002. Empiezo como extra, no sé qué. Luego, como yo también fui músico, he sido de todo. Fui guitarrista de Gerardo Alfonso hasta el año 2019, que entro en Fanca, saltando los espacios. Pero en el 2012 yo entro en el máster de coedición en transmisiones y ahí paso mi primer curso de edición. Y terminando el curso, vengo aquí, a este canal. ¿Pero pasaste por Fanca antes? No, yo entré en Fanca en 2019. Yo estoy prácticamente recién graduado. Estás recién graduado. Prácticamente. Porque ya tenías como una carrera, entraste en Fanca como trabajador. Sí, claro, por supuesto. Yo entré en Fanca como para entender el recorrido. Sí, el recorrido de muchas cosas. Entonces entré como trabajador. Y aquí me siento tan feliz de estar aquí porque yo fui fundador de este programa. De este programa. ¿Y eras el que hacías en este canal? ¿Solo este programa? No, hacían muchos más. En aquel entonces sí se podían hacer varios programas. Ya. Ahora ya no. No sé si se puede sacar esto, pero yo lo digo de nuevo. Pero no pasa nada. No importa, claro. ok. Antes se hacían muchos, ahora se puede hacer menos porque bueno, no importa, parece que se produce menos. Bueno, se hace. Y entonces en aquel entonces yo tenía varios programas, tenía muchos programas curriculares, sobre todo los programas con Mandy, que es el director de aquí. Yo fui el primer editor de este programa, fui fundador de este, y tenía con él otros que también fue fundador, como Con tus manos,
los programas curriculares de plástica, educación ¿Y por qué te plástica. gustaba particularmente este programa? Porque Todo el mundo va a entender que es autobombo y un poco lo es, porque tenemos derecho a eso. este programa para mí fue, primero, el reto de hacer algo que en ese entonces no se hacía mucho. Recuerdo, Mandy puede recordarlo, si no yo estoy aquí para recordárselo, que con la estética visual que se buscaba, que era muy oscura, no era muy típico en la Usual, televisión. claro, en la televisión. Y desde el punto de vista, desde la corrección de luces y el montaje incluso, era un reto porque tenía que tener parámetros televisivos. Pero siempre tuvo claro su estética, que era, te invito al cine, simular esa sala oscura, la magia de la sala oscura. Claro. Y fue muy interesante, eso fue un reto, todo va evolucionando con el tiempo, pero fue un programa muy bueno. Y el espacio, o sea, no, bueno, sí, vamos a Bambú Platillo, ¿por qué no? Personas como tú que recomendaban y hacían una crítica de obras de otro estilo, ¿no? Porque muchas veces la gente hace crítica como con un poco de spoiler y todo, y no era el caso. Y la gente increíblemente, aunque no lo crean, la gente empezó a ir un poco más al cine. Y Hacen empezó a crítica irse. con spoilers los que no tienen nada que decir. No lo dijiste tú, lo dije yo. Yo no puedo decirlo. Responsablemente, como vas a hablar, contar una película. Exactamente. Para contar la película está la película. La película, Y exacto. su guionista. Así Uno mismo. tiene que aludir al argumento, pero no contarla. Exacto. Oye, ¿se puede decir que tú aprendiste a editar aquí en este canal? Chicos, se puede decir que yo aprendí... ¿O la frase es muy exagerada? No, yo creo que todo es un proceso de enseñanza. El canal te da la posibilidad de hacer muchas cosas. Cuando tú tienes la posibilidad de hacer muchas cosas, vas probando si lo deseas, ¿no? Y te quieres superar, No, si vas quieres probando. aprender, claro. Vas probando teoría. O sea, uno lee mucha teoría, ve cine, ve televisión. La televisión tiene un lenguaje distinto al cine, ¿no? Y entonces tú vas probando cosas que funcionan y qué tanto puedes como mezclarlas. Y algunas salían bien, otras no tan bien, pero todo era un proceso de enseñanza. Y esto te da la posibilidad justamente de eso, de aprender. ¿Qué grado de libertad tiene un editor de televisión? A mí siempre me ha llamado la atención eso porque me parece que está tan supeditado a un guión, a un director, a un coordinador, qué sé yo. Qué interesante, nunca me habían hecho esa pregunta, ¿tú sabes? Bueno, pues ya te la hicieron. Ya me Mírame toca cómo tú, lo y vamos a ver contesté. cómo yo salgo de aquí. Depende, yo creo que depende mucho del director que uno tenga al lado. Mira, para mí el editor no es más que una persona, debe ser una persona, que se presenta con esta es una metáfora inventada por mí y la voy a decir así. Yo veo al editor, Métele. sí, yo veo al editor como una persona que viene con una maleta con muchas herramientas. Y te dice, tu idea se puede hacer con esta herramienta, se puede hacer con esta, se puede hacer con esta, ya sea del lenguaje, de montaje, pam, pam, pam. Pero usted, como director, tiene El que que decidir. decide. Entonces, a veces las personas, los editores sienten que no, como que no se hace su voluntad y que esa era la mejor manera y quizás la otra no, que todo es muy subjetivo, pero tienen que entender que el líder, y eso yo siempre lo digo en mi equipo, el líder es la tarea y la tarea es la obra. Y la obra es el programa, la película, el corto, lo que usted quiera. Todo tiene que estar supeditado a la obra, ni siquiera al director, es a la obra. Es curioso tu punto de vista porque suele decirse que no, que es el director el dueño de la obra. Sobre todo en cine se dice mucho. Sí, claro, pero y en otro tipo de industria donde la producción es de industria, valga la redundancia, ajá. manda quien por el dinero, ¿sabe? Y usted es el director y si no cumple te va y traigo a otro, ¿cierto? Pero sigo diciendo que cuando la gente entienda, y yo se lo enseño mucho a mis alumnos y gracias a Dios creo que lo han aprendido, todo trabajo va directo a la obra. El líder de la tarea es la obra, no el director, no el guionista, no el productor, no tú como editor. Cada una de esas herramientas tiene que ir supeditado a la obra. Supeditada a la obra, a su historia, a la intención que tiene. Claro. Estoy de acuerdo contigo, de la A a la Z. Oye, mencionaste a tus alumnos, pero antes de llegar a tus alumnos, ¿qué características tú crees que debe tener un editor? Se dice que tienen que ser gente muy meticulosa y con muy buena memoria. Yo creo que, a ver, no es menos cierto que si usted tiene una memoria fotográfica, ayuda a lo que es la continuidad y esas cosas, pero eso se educa. Un editor lo primero que debe saber, entender, es qué es lo que hace. Un editor no es el que corta y pega. Un editor que se quiera superar debe entender que lo que hace es transmitir. Como nosotros nos estamos comunicando a través de la palabra, el editor se comunica a través de un lenguaje cinematográfico que no es más que la imagen y el sonido. Cuando usted entiende que usted se está comunicando con imagen y sonido, ya está entendiendo qué es ser un editor.
Ahora, la capacidad técnica de recursos que usted tenga, eso está muy bien. Eso usted lo puede encontrar donde quiera. Usted entra a YouTube y ahí aprende de la A a la Z, como dice usted, no sé, cómo se edita, los mejores recursos. Ahora, lo que usted es muy difícil aprender es qué hace con esos recursos. Y ahí es donde entra el lenguaje. Creo que un buen editor debe ser, si es organizado, tiene que ver con la persona. Yo creo que lo que debe entender es qué está haciendo. Usted está narrando. El editor no es el que corta y pega, el editor es el que narra. Por eso un buen editor le salva o le hunde la obra, porque tiene que entender que no corta y pega, narra con un lenguaje. Cuenta, claro que sí. Oye, en Fanca, donde no nos conocíamos, para que tú veas, ¿Sí? pero éramos compañeros de claustro, de alguna manera, porque le dabas clases a los mismos estudiantes que yo. Y me hablaban muy bien del ejercicio de un Ventín, estaban enloquecidos con aquello. Estaban como jugando. No, gracias a ellos, que fueron los que te lo guiaron. Yo no te conocía de nada. Aunque dice que habías editado programas donde yo estaba. Sí, claro, este mismo. Para que tú veas. Y otros. Bueno, nada. Ellos me hablaban muy bien de ti, decían que eras un tipo muy creativo, un profesor, como había pocos en Fanca. ¿Cómo llegaste a tratar de enseñar? ¿Eso de dónde salió? Lo que tú sabías ya y cómo se los transmites a ellos, si es que existe algún método. Bueno, qué bueno que me haces esta pregunta porque creo que es un espacio necesario para rendir homenaje a una persona que ya no está entre nosotros, que se llamó Fabio Alonso. Fabio Alonso fue una persona que se dedicó a preparar a los muchachos que deseaban entrar a las escuelas de arte. En AISA, pero no solo eso, comunicación, en fin. Y yo fui un repasador que me sí, pero con mucha cultura, ya, cultura general, cine. Pero, era reconocido. Exacto. Y él me bautizó como su último hijo. Entonces, mucha gente me conoce como el hijo de Fabio. Yo me gradué de Fanca, de perfil de dirección, con un documental biográfico que le hago a él, sin saber que iba a ser biográfico, porque yo no sabía que él iba a fallecer luego, ¿no? Y ese deseo de enseñar que me transmitió él, y una persona que es como si fuera mi padre, que se llama Eduardo Ponte, que fue mi profesor de historia desde que yo estaba en séptimo grado y hoy es de mi familia todavía, en mi casa, ¿no? Ese deseo me lo transmitieron ellos sin saber y yo decidí cuando me gradué, porque sentía que en edición le faltaba creía yo, no sé si lo acerté o no, la visión de esto que yo te acabo de decir, de que no es corta y pega, que es un lenguaje que usted hace, cómo usted narra. Mis clases de montaje o de edición, como se le quiera decir, no hablan solo de cortar y pegar, hablan de esto, del lenguaje. Yo toco lo mismo narrativa, que toco guión, que le doy las herramientas y sobre todo se los aterrizo a los muchachos, porque hay que saber cómo eso se aplica a una realidad que es la que vivimos. Y de ahí salió mi deseo de enseñar. La facultad, como yo ya venía de trabajadores, yo tengo, por ejemplo, yo hice un programa que se llamó Solo para tus ojos, que era de fotografía, fue un buen programa en aquel entonces, que tuvo el premio Caracol. Creo haberlo visto, ¿cómo no? Yo lo editaba. ¿Un premio Caracol? Sí, con Noemí Cartagena. Un premio colateral, hay que aclarar, porque después dicen que estamos dando bombo y platillo. Entonces, un premio colateral de... Premio es premio. Bueno, de Noemí Cartagena, a la cual le mando un saludo a otra persona, aparte de Mandy, que me dio ¿Era de este canal también? Sí, cómo no. ¿De qué iba? Trabaja aquí. ¿De qué iba el programa? El programa era la fotografía o la historia a través de la fotografía, desde la propia fotografía. Te hablo, programa de los próceres, era por etapas, o sea, hubo un capítulo hasta de fotografía de desnudo. Bueno, o sea, hablamos de Rembrandt, hablamos de yo cosas. lo imagino como un programa de edición. Sí, era de edición. Ahí tuve mi oportunidad de no solo ser editor, hice la música original, porque bueno, yo soy músico también. También. Hice la música original, hice el diseño gráfico del programa. Y por eso te digo, este canal te da la oportunidad, o me dio a mí la oportunidad de superarme. Dije, puedes hacer estas cosas, lo haces bien, el reto es tú mismo. O sea, luchar contigo mismo, ¿no? A ver si eres capaz de ponerte las metas y hacerlo. Este canal me dio esta oportunidad. Vamos a esa serie de horror que estás haciendo. Pero antes de eso, yo tengo una curiosidad. Tú pareces todo muy normal así, que fuiste muy buen estudiante. Tienes un tipo de haber sido mal estudiante. ¡Oh, malísimo! Eso no me engaña, eso no me engaña. Sobre todo en tecnológico. Yo le di una a mi madre, que la amo, le di un tecnológico que pagué. Y justo yo le dije... ¿Que estudiaste qué? Yo estudié en el tecnológico, Instituto Pedagógico Pablo, en el 2006 me gradué. Fui el segundo año de cuando la batalla de ideas y se hace en las escuelas de informática y todo eso. Segundo año que se graduó informática en este país, fui yo y el anterior, bueno, mis colegas antes. Yo estudié tecnológico. Por lo menos la cosa de la tecnología la tienes a la mano. Sí, más o menos ahí.
Y entonces... Sí, porque si dice que fuiste tan mal estudiante, no debes haber aprendido ni la mitad de lo que debiste. Pero era mal estudiante porque soy muy hiperkinético, ¿me entiendes? ¿Sabes? Se te nota, se te nota. Sí, entonces aprendí las cosas rápido desde niño, pero académicamente no. Y entonces yo le prometí a mi mamá que le iba a dar una universidad responsable y, bueno, no madura, claro, ¿no? Y entonces yo me gradué de dirección, yo fui título de oro. Y entonces ya tengo esa tranquilidad. No lo digo para eso, sino para que mi madre vea un Bettini, que todavía era Humberto, se transformó en otra persona. En otra cosa. Entonces, para que vea la diferencia, y ya leí la tranquilidad esa. Porque fui estudiante muy perkinético. ¿Y cómo eres con los...? Porque yo también fui pésimo estudiante, aunque mucha gente ni lo piensa. Sí, de escaparme por las ventanas del predio. Bueno, pero no vamos a crear malos ejemplos aquí, malos paradigmas. Solo que eso es una etapa que se quema. Sí. Cuando uno decide encauzarse en lo que le gusta hacer en la vida, ¿no? Y tú te dices, tengo que ponerme para lo que quiero hacer, con todo, como seguramente hiciste tú también. ¿Y cómo eres con los estudiantes? ¿Habida cuenta de que fuiste en una época mal estudiante? Yo trato a mis estudiantes como colegas. ¿Sabes por qué? Porque esos son los muchachos que dentro de unos años van a estar dando el frente al dentro cine. De nada. Y van a trabajar en tus películas y en todo. Yo los trato como colegas y yo les enseño todo lo que necesitan saber para enfrentarse a este mundo que es una bestia. Porque este mundo del audiovisual es una bestia. Hoy hacer audiovisual en todas las situaciones en las que nosotros estamos, que para qué hablarla, todas las conocemos, es... Empezando por los apagones. Exacto. Pero... Con apagones no se puede crear. O sea, audiovisual no. Este cortometraje yo me metí 6 meses. El cortometraje, llegamos. ¿Cómo se llama? Se llama Tacón On Off. ¿Dónde he visto promociones de eso? ¿En Facebook? ¿Quién sabe dónde? En la campaña publicitaria que tiene Axioma Films, que es el grupo creativo nuestro, que está Porque tienes un grupo creativo. Sí, tenemos un grupo creativo. Cuya primera obra es este corto. Exacto. O sea, no, hicimos... On, off. ¿Y qué cosa? ¿Alguien se quita los tacones y se los pone? ¿Cómo la cosa? No te puedo dar spoiler. Bueno, pero el título no se puede puede explicar. David, te voy a explicar rápido. Mira, Axioma ha hecho otras cosas. ¿Hay una mujer en tacones? Puede ser, habría que ver. No necesariamente. Mira, Axioma, como decía, ha hecho otras cosas. Puede ser. Teniendo en cuenta que Tacón, vamos a hablar de Tacón, nace de las leyendas urbanas, ¿cómo entra en este universo? Hay un largometraje que estaba escrito anteriormente, que lo escribimos 2 personas, lo escribió Edgardo y yo, ¿no? No había, es un largometraje con una visualidad distinta, es otra estética, no es esta. Y es bueno aclarar eso. ¿Por qué? Porque se va desde la onda del humor, la sátira, y a mí me interesaba un poco más el horror. Yo, independientemente, estaba escribiendo una secuela, o sea, de varios capítulos, un intento de serie de horror, después de una investigación que he hecho de las leyendas urbanas cubanas. Y entonces, de una manera estratégica, y trato de hacer esto lo más rápido posible. ¿Leyendas urbanas fundamentalmente habaneras? No, de toda Cuba. De toda Cuba. De toda Cuba, o sea, hay varios capítulos y te puedo dar algunas reseñas más adelante rápido. Pero es bueno explicar esto porque no había dinero para hacer eso y la estética era, por lo menos la que me interesaba a mí, era totalmente distinta. Y lo que busqué fue una manera de trampa, pero sin hacer trampa, de buscar. De adecuar el proyecto. Claro, visibilizar el proyecto y que se vea una estética, aunque no va esta estética de este cortometraje con el del largo. Y es bueno aclararlo. Esto es una cosa distinta y esta es mi visión particular. Como otro ¿El largo que saldrá cuándo? No hay dinero, no hay presupuesto. No hay dinero, no hay nada. Esto es como un avance de algo que será. No, ni siquiera así. Esto fue del proyecto que estaba escribiendo, Leyendas Urbanas. Sacaste uno. Yo me inspiré en ese para que no se quedara engavetado. Después de 8 o 9 meses de trabajar, decía yo, wow, perder ese trabajo, vamos a tratar de... Y lo que hice fue, como este primer capítulo va sobre las leyendas urbanas en las becas, ya te voy a empezar a hablar. Eso está muy bueno. Entonces, oye, cuidado, no ser camionero, no tiene nada que ver con eso, ¿sabes? Entonces, yo dije, en las becas todos tienen una leyenda, cualquiera. La gata, el no sé qué, bien, la Ucao. Y yo hice, de lo que nosotros habíamos escrito, lo que yo había escrito, dije, bueno, yo voy a coger, esta es mi visión, porque aparte no tenía nada que ver con lo que está en el largo. Dije, yo quiero que en vez de inventar un personaje, voy a decir que este tipo nace de una leyenda en una beca. Y construí un universo totalmente distinto, solo inspirándome en un personaje que nosotros habíamos escrito hace mucho tiempo. Pero esto va dentro de una serie que se llama Cuenta la Leyenda, que son 10 capítulos de cortometrajes de horror, de leyendas urbanas cubanas, con un hilo conductor. Pero a ver, te entendí. Tacón On-Off es entonces uno de ellos. Es uno de ellos. Ya, te copié. ¿Y ese se puede ver en algún lugar? Sí, ahora, la próxima semana, el jueves
10 de julio a las 5 de la tarde en el Chaplin será la premier de este cortometraje que está en competencia en el festival. Oye, hay que ir a verlo porque además el cine de horror cubano está muy desprovisto de buenos títulos y hasta de malos títulos, es decir, está desprovisto por completo. Y es curioso porque en Latinoamérica hay todo un auge. En México, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en todos los países hay como un boom de cine de horror que será que en Cuba no existe ninguna circunstancia horrorosa que contar. Pero sí están las leyendas urbanas. Las leyendas urbanas, o sea, yo voy a... Y la mente. Siempre que la razón descansa, surge un monstruo, decía Goya. Así que... Y la tesis mía de mi obra es: no hay peor monstruo que el propio ser humano. Que el propio ser humano. Esa es mi Buen tesis. Presupuesto para una película de horror. Bueno, vamos a ver si lo intentamos por lo menos. No lo intentamos, y es un proyecto, un proyectazo. Digo por el nivel de singularidad que tiene en nuestro ambiente y que lo hayas hecho tú, que tienes tantos saberes. Pues bueno, es para esperar una cosa buena. No, esperemos. No, me estás poniendo el listón alto. Usted mismo lo hizo. Yo no hice nada. Estamos diciéndole a la gente las generales de lo que es Tancón on-off. On-off, un movimiento más que nada. Porque el Xioma lo que busca es eso, tratar de rescatar otro tipo de cine, otra estética, otra visualidad. Claro que sí. Vamos a ver. Y no el llamado cine oficial. También. Bueno, Yo sé que en esa balacera tú no te quieres meter. Haces bien. Yo quiero haces bien. impulsar el cine de horror con autenticidad. No busco hacer un refrito ni de Halloween, ni de Viernes 13, nada. Tiene que tener algo que nos identifique. Creo que Tacón On Off lo logra. Y que por eso es que parte de las leyendas urbanas. Por eso, nuestras, claro, por Es supuesto. nuestro, eso salió de nosotros. Claro. Oye, un placer hablar contigo. No sabía que hablabas tan bien también. No, sí. O que hablabas tanto. No, no era que no merece, es la realidad. Y muy agradecido con este programa, con este espacio. Y realmente estoy muy feliz de haber vuelto a casa. Oye, antes de despedirnos, se me olvida una costumbre que siempre teníamos. Tú debes haber editado la escena muchas veces, que es preguntarle al invitado cuál es su película preferida. Cubana, extranjera, corto, largo, cualquier cosa. Sencillo. Mi director favorito se llama Alfred Hitchcock y tiene muchas películas, muchas, todas muy buenas. Y aunque sea un cliché, un clásico, Psicosis es mi película favorita. La escena en la ducha, claro. Y toda. Psicosis Toda es, ella. Psicosis es de hecho, es una película que lo pongo a mis estudiantes rápido y le digo, la manera de contar es había una vez. Y Psicosis empieza diciendo visualmente, había una vez en una ciudad, en este apartamento. O sea, es una obra maestra de la narrativa y de un género precursor. Aunque es un cliché, y muchos dicen, esa, podías haberte inventado algo más rebuscado. Yo de niño la vi. Si el cliché es bueno, olvídese que deja de ser cliché. Ahora, Es vamos a gran pensar que cine esto lo ya. vi niño. O sea, ¿Y cómo la viste, chicos? Es una película prohibida. Bueno, aquí en un tiempo la pusieron. O sea, no soy tan viejo. No, yo mencionaba la escena de la ducha porque es modélica Claro. para un nuevo tipo de edición que surgió a partir de Psicosis en adelante. Y sobre todo McGuffin, era un maestro. Ajá. Y había que entender qué quería hacer. De hecho, Psicosis lo muestra ahí. Empieza con Sí. la trama del dinero y al final el Que dinero... todo eso se fue. Se pierde. Oye, nada, de nuevo, te despido. Con el gusto de que hayas estado en este programa. Gracias a ustedes. Nunca lo dijimos en su momento, pero Wild Robot es una de las mejores películas del año pasado, del 2024. Y no lo dijimos en su momento porque, en fin, no somos perfectos. Y alguna que otra animación se nos escapa y este programa no tiene costumbre de estar hablando de las animaciones, aunque debiéramos. Y como estamos corrigiendo semejante error, pues queremos hablar hoy de Wild Robot, que se traduce como algo así como, robot silvestre o salvaje. Y de eso trata. La película se inspira en un libro de Peter Brown que fue muy popular, un escritor de cuentos para niños. Y entonces que cuenta Wild Robot, la historia de un robot más o menos humanoide que está en una isla. Pero el robot está entrenado en una isla donde no existen seres humanos. Pero da la casualidad que el robot está entrenado solo para cumplir órdenes. ¿Qué puede hacer un robot que solo puede cumplir órdenes en un lugar donde nadie le va a dar órdenes? Porque no hay nadie que le dé órdenes. Pues bueno, eso cuenta la película. Y yo sé que no suena demasiado prometedor eso de un robot que está esperando que le den órdenes para hacer algo y que la película tenga alguna acción. La acción llega y rápidamente porque se trata de una película, esta sí, concebida para entretener, para refrescarte las neuronas y darte un baño en las neuronas también de optimismo y de buena voluntad.
Para eso existen algunas de las mejores animaciones en el mundo. Entonces, ¿qué hace White Robot? Pues le confiere el guión de la película, le confiere una misión a este robot que está loco por servir a alguien en algo, esa voluntad de servir a otros que tiene esta adorable criatura que protagoniza la película. Y entonces, ¿qué pasa? Que se encuentra una especie de pato que tiene un nombre, pero que yo no recuerdo ahora. Es una especie de pato desde pequeñito y él se convierte, el robot, en entrenador del pato para tratar de integrarlo a una bandada de sus similares y que pueda emigrar y tenga las costumbres que tienen todos los patos adultos. Pero si usted no se lo enseña, él no las va a tener. Y la pobre criatura va a perecer. Yo sé que no suena demasiado prometedor, como anunciaba ahorita, la historia de un robot que enseña a volar y a sobrevivir a un pato. No suena muy bien, pero hay que ver Wild Robot y todas las inmensas dosis de ternura, de lucha por la supervivencia y de códigos del cine de aventura, de acción y de aventuras, muy atractivo con el exotismo que lleva este tipo de cine y todo, para que usted disfrute a plenitud de Wild Robot. No sé si la han puesto en la televisión, si no la han puesto debieran estarla poniendo ya, porque no tiene ni un solo mensaje negativo para nadie que la pueda ver. Es eso, una lucha por la voluntad, por la supervivencia y también por servir a los otros de la mejor manera. ¿Por qué y para qué? No importa, porque servir también puede ser un placer y ayudar a los otros a que encuentren una misión en la vida. Claro que sí, cada uno deberá encontrar la suya y el protagonista la encuentra. Hay que decir que la protagonista, mejor dicho, el protagonista tiene la voz de Lupita Nyong'o, por esta actriz africana que nos deslumbró a todos en 12 años de esclavitud. Es decir, que no es un robot, es una robot. En caso de que los robots tengan sexo. Pero si tiene la voz de una mujer, pues será una robot. De cualquier manera, hay que ver, y esto es un tanto a favor, la voz de Lupita Nyong'o, que es una extraordinaria actriz, y las enormes dosis de humanidad que su voz le comunica al personaje y a la trama toda de Wild Robot. Una película encantadora. ¿Qué le puedo decir? No tengo nada que decir en contra. Una película encantadora. Llegamos al final del programa, pero antes agradecerle a Umbertini por habernos dedicado su tiempo y esperamos que pronto regrese con nuevos proyectos. A ti te digo que nos vemos dentro de 7 días al finalizar el noticiero por el canal educativo. Y si regresas, me darás la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.